Entonces, lo que, lo que nos estamos aproximando es que esta construcción del yo como instancia, que es la que tiene a su cargo el control de la motilidad, la temporalidad, el pensamiento, me estoy refiriendo a las funciones conscientes y preconscientes. Por supuesto que están las funciones inconscientes, como los mecanismos de defensa, pero el yo tiene a su cargo el principio de realidad, el pensamiento, la temporalidad, si es una unidad en primera instancia. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que poder ir ubicando es cómo incide el uso prematuro de los dispositivos tecnológicos en la constitución de esta unidad denominada yo. Sabemos que los sujetos, como bien lo señaló Silvina, los sujetos humanos, lo voy a subrayar a propósito, aunque sea redundante, nos constituimos en relación a un otro humano. Esto lo sabemos y no es necesario recordar las experiencias de Spitz en relación al marasmo, ¿sí? Y al hospitalismo, ¿no? Como para irnos tiempo atrás. O sea, la historia de la humanidad y particularmente todas las líneas de el psicoanálisis que querramos tomar, nos recuerdan que el ser humano se constituye en relación a otro humano que tenga la capacidad en términos winnicottianos de holding y de handling, que tenga las funciones de libidinizar y narcisizar en términos de Silvia Bleichmar, que pueda llevar adelante la función de portavoz y sombra hablada en términos de Piero Lanier, y también la función de corte, es decir, la intermediación, la interdicción de la ley. Pero esas funciones son funciones netamente humanas. Bion va a hablar de la función de reverie, ¿sí? Esa ensoñación materna que permite la interpretación, ¿sí?, del bebé y la metabolización y la entrega de esos objetos de necesidad. Estas funciones no son funciones que pueda llevar adelante la inteligencia artificial o un dispositivo electrónico. Entonces, acá podemos ir planteando algunas de las dificultades en la constitución primordial del yo y de este aparato psíquico inicial. ¿Qué es lo que sucede cuando los niños muy pequeños son expuestos de manera prematura a los dispositivos electrónicos, ¿sí?, expuestos a una cantidad de imágenes donde la imagen no tiene lo que Stern denomina la capacidad de entonación del otro primordial. Es decir, la pantalla en cualquiera de sus modalidades no tiene función de reverie. La pantalla no ejerce la función de portavoz, ni ejerce el holding ni el handling en los términos necesarios para la constitución de la subjetividad. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto para localizar en estas infancias que están prematuramente expuestas un tiempo considerable a los dispositivos electrónicos. Y entonces, ¿qué ofrecen los dispositivos electrónicos? Multiplicidad de imágenes, multiplicidad de estímulos sonoros, que como recordamos desde el psicoanálisis, cuando el estímulo es excesivo y no puede ser tramitado por lo psíquico, deviene trauma en el sentido económico del término, ¿sí? O sea que los psiquismos infantiles, que aún no tienen construidos los recursos simbólicos, representacionales, para tramitar cierto volumen de información, cuando están expuestos de manera prematura a un volumen excesivo de estímulos, esa cantidad deviene trauma. Entonces tenemos dos cuestiones. Por un lado, se dificulta la constitución del entramado psíquico, pero también, y digo esto y me detengo para tener un pequeño intercambio entre todos y vamos a las preguntas y después seguimos, así no hablo yo sola. Es decir, no solo esto entorpece la construcción del psiquismo digamos, en los tiempos iniciales,
sino que ese psiquismo, recordemos lo que nos plantea con el arrasamiento psíquico Silvia Bleichmar, el psiquismo que prematuramente se ha constituido, cuando hay un exceso de cantidad, se puede desarticular, ¿sí? O sea que no solo entorpece la constitución, sino que un exceso de estímulo puede desarticular y desarmar lo psíquico. Y entonces, ¿qué particularidad nos encontramos con niños pequeños ahora de 2 años, 3 años, que son diagnosticados con un retraso en la adquisición del lenguaje? Como diría Silvia Bleichmar, esos niños no tienen un retraso en la adquisición del lenguaje, tienen en general una falla en la constitución del yo, porque el lenguaje es una función del yo. La temporalidad y la espacialidad es una función del yo. Esto lo podemos leer en muchos lugares en la obra de Silvia Bleichmar. Entonces son niños en los que nuestra intervención no tendrá que ver con que aprendan a hablar, sino que nuestras intervenciones deberán ser intervenciones subjetivantes que tiendan a construir un yo que está fallido en su constitución y que si nuestra intervención es temprana, bueno, podemos de alguna manera remontar esa situación. Entonces, este es uno de los puntos, y ahora voy a una de las, les muestro solamente para que lo tengan presente y si quieren le sacan una foto para tener, para que les queden a ustedes las preguntas que hicieron, ¿sí? A ver si lo puedo pasar. Estas son las preguntas que aparecieron en el documento, ¿sí? Entonces, para que tengamos presentes, este es uno de los motivos por los cuales se desaconseja exponer a los niños antes de los 3 años a los dispositivos digitales. Porque es necesario, recordemos a Winnicott, favorecer el juego espontáneo, ¿sí? Porque el juego espontáneo crea recurso simbólico y le permite al sujeto construir la realidad. Me detengo acá, tengo más cuestiones de la metapsicología que quiero incorporar, porque un poco la idea es pensar cómo incide en lo cognitivo. Les dejo ahí un poquito las preguntas para que las tengan presentes y que volvamos sobre eso. Pero si les parece, nos detenemos un minutito acá y damos una vuelta, si es que ustedes tienen ganas de compartir alguna idea de lo que ustedes vienen pensando o de lo que ustedes vienen viendo acerca de lo que sucede con niñas, niños y adolescentes respecto del vínculo con los dispositivos tecnológicos y tal vez pueden tomar, si quieren, algunas de esas preguntas. Si quieren, las volvemos a poner, avísennos. Entonces, fíjense, Hola, sí, perdón. Ornella. Sí, nada, yo más que nada quería acotar nomás que esto de la tecnología de los niños a corta edad, la verdad que es una lucha constante, la verdad, que se ve mucho en la clínica con niños más que nada. Y es una lucha constante también con los papás, esto de decirles, bueno, papás, pero hay que pregonar por el ejemplo también, o sea, no le podemos decir al niño dejar el celular si los adultos no lo dejan, eh, crear espacios también como usted decía por ahí, de juego más didáctico, no dispositivos tecnológicos. Entonces, la verdad que cuesta un montón esto de sugerirlo a los padres o sugerir que les den otras actividades o se pongan a jugar con ellos en vez de darle un dispositivo para que queden quietos, para que se callen, para que ellos puedan hacer su trabajo. La verdad que se ve mucho en la clínica y es un constante trabajo y difícil lidiar con eso, digamos, porque teniendo en cuenta todas las dificultades que acarrea el niño teniendo dispositivos, o sea, sin ir más lejos, compañeras de mi trabajo, digamos, que tienen hijos chicos, por ahí los llevan a mi trabajo y lo primero que hacen es darle la computadora. Y la verdad que lo ves también propiamente en los niños ya, o sea,
antes de, por ejemplo, yo en el consultorio de mi lugar de trabajo tengo juguetes, entonces le digo, ¿no querés ir a jugar con los juguetes? Le digo que anda a ver qué tengo, mirá, tengo muñecos, tengo rompecabezas, anda, fíjate. No, 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 prefiero la computadora. Entonces, toda la mañana está con la computadora prendida, mirando, por más de que sea sin sonido, o sea, porque no tenemos parlante, entonces solamente con la estimulación visual, digamos, se entretiene y puede estar toda la mañana y la verdad que ya es Esto que, como, esto que vos decís, Ornella, es muy interesante y es muy importante, y vos tocas varios elementos que podemos pensar, ¿sí? No voy a ir en orden con todo lo que vos dijiste, voy a ir tomando algunas cosas y me vas haciendo acordar de otras, ¿sí? dale. Una de las cuestiones, ¿no?, que vos traes, ¿no?, con esto de estar frente a la pantalla, es que la pantalla fundamentalmente nos propone estímulos visuales, ¿sí? Aunque sea un texto, pero fundamentalmente es algo visual, porque los textos en las redes sociales están acompañados por todo un contexto del texto, todo un paratexto que es visual, ¿sí? Y aparte la lógica de lectura de lo que es las redes sociales es una lógica de lectura muy diferente a la de un texto, por eso a los niños les cuesta mucho leer un texto, ¿sí? Ahora vamos a ver, eh, ahora, ahora vamos a eso, sí, muy interesante, Karina, ahora tomamos eso, ahora vos traes esta cuestión, entonces Sí, el después vamos dispositivo, leyendo, sí, vayan escribiendo, así vamos el leyendo. dispositivo nos propone imágenes, con lo cual el psiquismo, ¿sí?, al nutrirse de imágenes, lo que hace es eh, favorecer el desarrollo de un pensamiento en imágenes por sobre un pensamiento narrativo y de representaciones palabras, ¿sí? Entonces, piensa en imágenes y detiene, ¿sí?, detiene la complejización psíquica de lo que sería el pensamiento basado en representaciones de palabras que implica una abstracción mayor del pensamiento. Ahí tenemos una incidencia. No lo vamos a plantear acá como lo mejor y lo peor, porque finalmente son las subjetividades de nuestro tiempo. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es comprender qué es lo que está sucediendo, porque esto nos viene bien, por ejemplo, a la hora de intervenir con niños y adolescentes, cuando nos encontramos como dificultad técnica que hay, a veces uno en las supervisiones lo escucha, mis intervenciones no llegan. Claro, porque a veces las intervenciones están tan sostenidas en la palabra que cuando el capital simbólico no está, digamos, trabajado, es necesario que la intervención de palabra aluda a una imagen, que al sujeto se le pueda hacer una foto en la cabeza, ¿sí? Entonces, si uno interviene, pero la intervención le permite digamos, despertar una imagen, nuestra intervención va a tener lugar. Cuando la intervención apela eh, a la narrativa más abstracta, no se entiende, ¿no? Sobre todo con niños y más que nada con adolescentes, que es lo que nos toca. Entonces, esa es una cuestión. Vos lo otro que dijiste, que es muy importante, es estar captado por la pantalla. ¿Y cuál es uno de los temas que fundamentalmente consultan quienes trabajan, reciben en consulta, quienes trabajan con niños? Los problemas de atención en la escuela, ¿no? Las consultas. Eh, la función de la atención es una función del yo, ¿sí? ¿De qué se trata la atención como función del yo? O sea, para que haya atención, tiene que haber un yo constituido. ¿De qué se trata la función de la atención? La atención es una atención dirigida y selectiva que hace el yo hacia el objeto. Es el yo el que inviste el objeto, porque el objeto le resulta de interés o porque le despierta, por ejemplo, curiosidad o porque está en peligro y debe estar atento. Es una acción del yo hacia el objeto.
Lo que sucede con lo que vos relatás, Ornella, es que no se está atento a la pantalla, se está alienado a la imagen, como en un estado como hipnoide. Es la pantalla la que capta, ¿sí? La que capta al sujeto, ¿sí? Y en líneas generales, cuando ustedes, todos tenemos la experiencia de estar en alguna red social, la que fuere Instagram, Facebook, ver videos, alguien preguntó lo del TikTok, hay algo del orden de lo veloz y de lo fugaz, con lo cual la atención que se requiere para estar en el medio de lo digital no es una atención sostenida y focalizada. Una atención sostenida y focalizada la necesito para leer un libro, para prestarle atención al profesor en la clase, ¿sí? Necesito aislarme de todos los otros estímulos para focalizar. La atención con la que trabaja el mundo de lo digital del que estamos hablando no es esa atención, es una atención flotante, pero no como la que dice Freud, ¿sí? En un punto sí, en otro punto no. Es una atención que flota, pero es global. Entonces se está en relación a múltiples estímulos y se pueden superponer diversas tareas. Entonces, esta atención, que es un tipo de atención muy interesante, va a contrapelo de lo escolar, porque resulta difícil que un niño pueda inhibir la motricidad y quedarse quieto en el banco. Se tiene que inhibir la motricidad y quedarse quieto. Inhibir la percepción de otros estímulos, focalizar la mirada en el pizarrón o en la maestra o el maestro o en el cuaderno, es algo estático, que no tiene ni el sonido, ni los colores, ni la velocidad, entonces resulta poco atractivo y a su vez tiene poco entrenado el niño esta función de la atención selectiva y sostenida. Y entonces tiende a una percepción global. Vuela una mosca, se levanta y habla, ¿sí? Me detengo un cachito acá para seguir con Ornella y el resto, y a partir de este intercambio voy como incluyendo algunas cosas que tenía pensado como para compartir con ustedes. A ver, ¿quién más Sí, quiere hay, compartir? perdón, Ileana, ahí Sí, Mariana. escribieron en el chat, Ah, bueno, leí lo del chat y está Mariana también. escribieron Karina Noemí Mor, los padres de los niños también son nativos digitales. Es como si se subjetivaran dando en primer lugar al objeto, dispositivo, y no a la persona, el otro. Prestan atención a otra cosa, no se quedan quietos ni callados en la escuela, hay que modificar el modo de trabajar en el aula, se me ocurre también. Hay como varias propuestas ahí. Bueno, ahora tomamos eso. A ver, Mariana, si querés hacer Sí, tu comentario, así sí, tomamos todo, ¿les parece? yo quería comentar, yo trabajé muchos años como docente en escuela especial y teníamos el servicio de atención temprana del desarrollo infantil, donde vienen nenes desde los 45 días a los 3 años. Y fue muy llamativo cómo en los últimos, yo diría, 6, 7 años, aún antes de la pandemia, cada vez llegaban nenes de año y medio, 2, con estos diagnósticos de dificultades en el lenguaje, lenguajes no constituidos. Y cuando uno, si bien yo no trabajaba desde la clínica, ¿no? Mi intervención era otra, pero cuando uno en las primeras entrevistas con los papás indagaba un poco, era esto. Los primeros tiempos eran básicamente el contacto con un celular, con una tele prendida con dibujitos, un poco todo esto que lo estamos planteando hoy en niños, yo digo esto, ¿no? Ya en bebés, y la verdad es que en su momento nos sirvió muchísimo empezar a hacer talleres con las mamás y los papás que venían también, y lo que trabajamos era modos de crianza y juego, algo tan básico, ¿no? Que uno dice, ¿cómo voy con un papá explicarle cómo jugar? Más allá que es el trabajo de las estimuladoras en forma individual, cuando hicimos talleres, lo que salió, le preguntábamos a los papás qué creían ellos que teníamos que abordar para acompañarlos en este proceso. Esto, bueno, no sé a qué jugar, si no le pongo la tele, si no le doy el celular, y era volver a viejos juegos, que creo que
en el espacio del consultorio con niños, cuando vienen con estos diagnósticos, posiblemente hay que hacer un trabajo previo con los papás de cómo abordar estos tiempos de juego en la crianza, antes que a lo mejor trabajar con el niño también, ¿no? Pero qué importante es que estos papás, como dice ahí la compañera, ¿no? Como ya vienen incorporadas con la tecnología a cuestas, me parece que hay que hacer un trabajo ahí, con estos papás que también tienen otros modos de criar y hay que a lo mejor irse a viejos tiempos de crianza, no sé, es lo que en ese momento nos había resultado, A mí, es lo que creo, ¿no? yo creo, Mariana, que ha sido una propuesta fantástica, ¿no? Poder trabajar con las madres y los padres o los adultos que estén a cargo de la crianza, ¿no? De los niños, ¿sí? Porque mientras vos hablabas, pensaba, ¿no? En cuán queda expuesto en este momento estos postulados tan clásicos para nosotros de que no existe el instinto ni materno ni paterno, ¿sí? No existe. Y esto da cuenta, ¿no? Esta como otras tantas cosas, ¿no? Y también recordaba cuando te escuchaba que un objeto deviene juguete en tanto un sujeto puede transformar un objeto en un juguete en tanto construye algún tipo de relación representacional y simbólica. Esto es un logro. O sea, es un logro importantísimo subjetivo. Transformar el palo de escoba, aunque sea una antigüedad, en caballo, ¿sí? Que el tupper de la cocina sea un tambor o lo que fuere, es un logro psíquico. Y lo que nos encontramos, como en la línea de lo que vos traes, Mariana, es que hay un uso instrumental, pero no simbólico de los objetos. Entonces pensaba en Ornella, que recibe a sus pacientitos en el consultorio, le muestra una caja de juego y que muchos chicos la deben mirar casi como desorbitados diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Imagínense si tuviésemos la caja de juego que nos propone Doltop con todo material inespecífico, ¿no? Descartables, lanitas, papelitos, chucheritas, o como dice Alba Fleischler, la bolsa de cualquier cosa, donde todo lo que sobra lo mete, folletos, ¿no? Y hay que crear. Entonces, en este momento, volver a darle una lectura a realidad y juego, ¿no? El armado, la construcción de la realidad, cuando Ornella, entiendo el concepto que lo dijo Ornella y acuerdo, Ornella dijo juego didáctico, pero yo entiendo que usó el juego didáctico, pero quiso referir otra cosa, ¿sí? Por eso acuerdo con ella, es la cuestión del juego espontáneo, ¿no? El niño juegue y espontáneamente y construya realidad, porque transformar un objeto en juguete, y podemos hasta recordarlo a Jean Piaget, ¿no? Cuando Jean Piaget nos dice la construcción del objeto es simultánea a la construcción del sujeto, o sea, si bien es otra lógica la que trae Piaget, pero igualmente nos sirve pensar esto, sujeto y objeto se constituyen en interacción y en simultáneo. Podemos tomarlo desde Freud, sujeto y realidad. Entonces, cuando las pantallas ocupan inicialmente un lugar que debería ocupar, como dijo Silvina, el vínculo humano, la pantalla, y voy a jugar con las palabras, satura y sutura, ¿sí? Un lugar, lo llena y lo que no permite es la discontinuidad. Ustedes se acordarán del complejo del semejante que plantea Freud en Psicología para Neurólogos, que es ese encuentro con la diferencia, ¿no? Ese encuentro primario, el sujeto con el pecho, y cuando vuelve a encontrarse con el pecho, ¿no? Esta cuestión de hacer ese recorrido, ¿no? Que ahí Freud nos dice varias letras hasta que la cosa mundo, ¿no? Hay algo que tiene que quedar anclado, pero puede cambiar el predicado. Con lo cual, digamos, la pantalla
que aparte lo particular de las redes sociales es que hay un algoritmo que nos devuelve siempre lo mismo, ¿sí? El algoritmo aprende lo que miramos y entonces nos ofrece las imágenes que solemos ver. Con lo cual se empieza a borrar la diferencia. Y sabemos que el pensamiento, la actividad del pensar, se construye por el encuentro con la diferencia, no por lo igual. Por eso vuelvo al complejo del semejante. La actividad de la judicación, nos enseña Freud, se pone en marcha cuando el sujeto percibe algo distinto. Entonces tiene que poner en funcionamiento la atención para tratar de hacer un recorrido con el objeto, para encontrar aquello idéntico y encontrarla. Pero si no hay diferencia, si lo que hay es identidad de percepción, o sea, imágenes, identidad de percepción lógica de lo primario, no hay complejización del pensamiento. La identidad de imágenes, que es la identidad de lo primario, no produce complejización del pensamiento. Lo que produce la complejización del pensamiento es la discontinuidad. Entonces, ahora estamos viendo cómo incide en lo cognitivo el exceso, ¿sí? El exceso, ¿sí? Y la exclusividad, exceso y exclusividad, ¿no? Entonces, al exceso, que tiene que ver con cantidad y con tiempo, tenemos que encontrar la graduación, y a la exclusividad habrá que imponerle la variación. Entonces, una cosa es que el dispositivo tecnológico se constituya en exclusivo, y otra variable es el exceso. Entonces tenemos que empezar a jugar ahí, porque no podemos sacarle los dispositivos. Sabemos que hay una tabla de lo que es aconsejable, y que es aconsejable que recién un niño tenga un celular a partir de los 12 años. Yo creo que deben ser muy pocos los niños menores de 12 años que no tienen acceso a un celular. Deben ser muy pocos, ¿sí? Entonces, trabajemos con la realidad, ¿verdad? Bueno, me detengo un cachito acá para trabajar un poco con ustedes, ¿sí? Vemos otras preguntas también. De paso, yo quería también aportar esto, ¿no? O sea, estamos ante estas consultas, como bien dice Ornella, que es integrante del equipo de CETIC, tenemos a ver, como que tenemos que ir a una realidad, como estás diciendo vos, ¿no? O sea, una realidad que no es lo que debería ser, sino que es lo que está haciendo. Y como dice Lerner, ¿no? O sea, volvamos a ese vínculo de madre e hijo, ese vínculo que hace que justamente se pueda construir una subjetividad. Entonces, la pantalla, en cierta manera, o el dispositivo, es lo que no le va a dar esa vuelta, ¿no? Ahí es Exactamente. donde falla. Y bueno, obviamente que la pregunta es, bueno, ¿dónde está el instinto materno para decir mi hijo me está pidiendo que juegue con él, me está pidiendo que lo atienda, pero no de la manera de decir, sí, ¿qué querés? Sino de otra forma, ¿no? Esto que dice Winnicott de el desarrollo emocional primitivo, ¿no? Este otro cuidado de ternura, bueno, de investimiento, ¿no? Así que mucho para pensar. Bueno, hay mucho para trabajar, y como vos decís, la cuestión del vínculo, Silvina, el vínculo, o sea, el encuentro corporal con el otro, porque, digamos, el vínculo, tenemos diversas maneras de pensar al vínculo y de definirlo. Una es la línea de Caes, que plantea que el vínculo es una construcción psíquica inconsciente entre dos sujetos. Pero nosotros hablamos coloquialmente a veces cuando decimos vínculo como relación, pero acá lo que trae Silvina respecto de lo vincular, que es muy importante, es la necesidad de la experiencia corporal de encuentro con el otro, una experiencia corporal de encuentro y una experiencia de palabra, de representación, de encuentro con el otro, ¿sí? Ahora, cuando la virtualidad se
convierte en el exclusivo modo de vincularse con el otro, exclusivo, subrayo, exclusivo modo de vincularse con el otro, el efecto que se produce es el de vaciamiento y de desvitalización. Hay un vaciamiento y me refiero a esto porque este es un fenómeno que se ha observado sobre todo en niños y en adolescentes en el tiempo de pandemia, cuando todavía no estaba habilitada la posibilidad de encontrarse nuevamente con sus compañeros, cuando la única manera de sostener el vínculo fue a través de la pantalla, se produjo un efecto de desvitalización y de vaciamiento. Ahora, este vaciamiento que produce un empobrecimiento simbólico, es necesario llenarlo, ¿sí? Y una de las maneras de llenarlo es con imágenes o con otro tipo de prácticas que produzcan una ruptura de la sensación de vacío. Ese es uno de los motivos, por ejemplo, que han hecho un aumento considerable en la práctica de el cutting y de otros fenómenos de afectación en el cuerpo, ¿no? Entonces, el sentimiento de desvitalización, de vaciamiento por la caída del vínculo con el otro, ha afectado de tal modo las subjetividades que ha incrementado cierto tipo de descargas directas e inespecíficas sobre el cuerpo, no solo como las prácticas del cutting y lo que conocemos como trastornos en la conducta alimentaria, post pandemia me refiero, o a cambios en el estado de ánimo, sino también a un aumento en el desencadenamiento de ciertos padecimientos psicosomáticos. No sé cuál es la experiencia que ustedes tienen, pero digamos, por lo menos acá en Buenos Aires, uno hablando con colegas, ha habido un aumento de afecciones psicosomáticas, ¿no? Y como efecto de aquello que no puede ser, que no es tramitado. Quería leer ahí el chat respecto al hacer. Bueno, entonces, esto que vos decís, sí, pero me parece que lo que traía Mariana, ¿no? Como importante, la cuestión del trabajo, ¿no? Prevención primaria, uno podría decir, prevención secundaria, ¿sí? En el trabajo. Ahora también lo podemos pensar en el trabajo con adolescentes. Ahora, por ahora estamos viendo, podríamos decir, todo lo negativo, ¿no? Pero tiene algo de positivo el mundo de lo virtual, porque realmente estamos inmersos en el mundo virtual y hoy estamos, gracias a eso, acá reunidos. Bueno, sí, lo virtual tiene un montón de beneficios, ¿eh? Uno de los beneficios es que puede estimular la curiosidad, ¿sí? Digo, la posibilidad de navegar en Internet, ¿no? De hacer un buen uso de la posibilidad de navegación permite despertar preguntas, curiosear, conocer lugares, investigar, leer textos, leer autores, ¿sí? La cuestión es que es necesario, y esto creo que es algo importante y que se hace poco, es que es necesario poder, a ver, la palabra que voy a usar es educar. Educar a los adultos en educación digital. Es decir, los adultos de alguna manera, no existe, sabemos, la escuela para padres, pero le enseñan a sus hijos cómo tomarse un colectivo, cómo cruzar la calle, cómo agarrar el tenedor, cómo bañarse, ¿no? Es como un saber que adquirieron de ser hijos, ¿no? Y un poco porque charlan con otros padres. Pero me parece que es un tiempo necesario donde hay que, tomo las comillas, educar a los padres a cómo esos padres pueden educar a sus hijos en lo que hoy por hoy se llama la cultura digital. Porque así como es necesario que un niño sea responsable a cierta edad para pararse en la esquina, mirar el semáforo y que no lo atropelle un auto, ¿sí? O sea, para que no se ponga en riesgo, ¿sí?
también tiene que ser responsable para no ponerse en riesgo en la interacción en el mundo de lo digital. ¿Sí? Entonces, pero para eso es necesario conocer cuáles son los riesgos, cuál es la durabilidad y los efectos de cualquier información que se sube a una red social. ¿Qué es lo que pasa si se tiene o no se tiene encendido el GPS, por ejemplo, del celular? Toda una serie de informaciones necesarias que sería muy importante poder trabajar con los padres para que la inmersión al mundo de lo digital sea tan de la mano como se va caminando por la calle hasta que se los deja ir solitos ahí adelante y los padres van atrás, ¿no? Hasta que se saca primero una ruedita de la bicicleta y después la otra y uno va corriendo atrás hasta que le agarran la mano. Con lo digital podríamos decir que es necesario a los padres educarlos para que hagan lo mismo. Primero, hay que acompañarlos con las dos rueditas, ¿no? Después que los acompañe yendo atrás con una ruedita y después, bueno, yendo atrás al trote cuando están sin rueditas. Lo que sucede es que ahora a los niños no se los deja salir solos a la calle, pero sí se los deja salir solos a un mundo de desconocidos a través del celular. Pero me parece que esto es interesante poder trabajarlo con los adultos, ¿no? Lo que se llama educación digital. Entonces dijimos, una de las cuestiones importantes y que beneficia es que sirve para estimular la curiosidad, ¿sí? Pero en una de las preguntas también es un modo de vincularnos, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera, qué beneficios a ustedes les parece que tienen la tecnología? ¿Quieren que volvamos a las preguntas? No sé cómo andamos de tiempo, en fin. Son las 9:03, estamos bien en tiempo, así que, bueno, nos Bueno, gustaría escucharlos, ¿no, Ileana? Por ahí muchas cosas exacto. que surgen. A ver, Sí, ¿quién más quiere participar y aportar? Esto nos resuena a todos porque son las consultas de todos los días, ¿no? Entonces, estamos claro, todos, ¿cuál es la consulta? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en claro. hospitales, en escuelas, en el consultorio? ¿Cuáles son las problemáticas que ven en niños y adolescentes? Eh, la idea de conversar es esto, de que podamos poner en común, ¿no? Algo para compartir, sí. Lo que veo en los niños pequeños, es decir, los preescolares, es que los papás no les enseñaron nada. Las consultas son porque no saben nada, pero si está con el celular, si le damos para el jueguito, pero me encontré como psiquiatra haciendo, porque ¿qué pasa? Hay una estimuladora trabajando, pero hay que hablar mucho con la estimuladora, pero a los 4 años ya no es más para estimulación temprana, doctora, los 3 años, hasta los 3 años hacemos. Pero tenemos un niño de 4 años que preguntándole a los papás, no se sienta a la mesa a comer, no agarra el cubierto, no, porque es más rápido así, porque si no él juega todo con la comida, le dan de comer, le dan el celular, le dan, o sea, le dan todo, pero enseñarle nada. Eh, Ujú. Muchos chicos, o sea, a nivel salud pública, digamos, ¿no? O sea, que uno dice, pero ¿cómo este nene no aprendió? Y no tienen hermanitos. Entonces, es decir, el primer hijo y que va a hablar a los 4 años, apenas algunas palabras, lo que escuchó, lo que puede, todo dice y lo que quiere, pero tampoco, no sé quién dijo que no le interesan los juguetes, no, tenemos los juguetes, la caja con los juguetes, nada, llora colgado por la mamá para que le dé el celular. La mamá le da el celular la primera consulta, cuando uno empieza a marcarle estas cosas, pero ¿qué le enseñaron? Vamos a empezar a enseñarle. No, a mí me dijeron que usted le va a dar una pastilla porque él no se queda quieto. Y en el jardín es el problema. Entonces, claro. Y hay una nenita que toma risperidona y es como él. Entonces, para eso viene. Pero es mucho. Asombra. O sea, el niño que viene para tratamiento al centro de salud es grande. La mamá o la maestra, primero, segundo grado, o los adolescentes. Es decir, Tal cual. 12, 13 años, púberes
Entonces que los mandaron por su trastorno de conducta y con todas las secuelas de la pandemia que conocemos, todo muy bien. Pero el pequeño llama la atención. ¿Cómo voy a atender como psiquiatra a un niño que nació normal, un parto normal? eh, la pediatra dice que no tiene ningún inconveniente. No, pero puede ser autista. Pero bueno, vamos a trabajar, que le enseñe. Claro, da resultados, los resultados son muy buenos, de tener un papá que todos los días eh, fabricaba planteros para vender, fabrica un plantero para comprarle una silla. Dice, próximo plantero que vendí después que vinimos acá, yo le compré la silla para que él se siente a comer. Estamos hablando de un Claro, niño de casi 4 años. Sin embargo, no, él maneja el celular. Quería mi celular el niño. Y no es uno. Bueno, diría que día por medio aparece uno de estos niños. Es asombroso cómo han ujú, perdido los papás. O sea, yo que vengo atendiendo a lo mejor 10 años atrás, no atendíamos niños tan pequeños, salvo que trajeran su trastorno de desarrollo. Entonces sí, si no, exacto, estas cosas no eran, estas consultas no eran. Es gratificante porque vemos los resultados, pero tal los cual, resultados sencillos y no a través de una medicación. Lo por malo es cuando ya supuesto, pasó y nadie se dio cuenta, tanto a la casa como, exactamente. bueno, Exactamente. A ver, esto que vos traes, Analía, es muy importante porque realmente estar a cargo de la crianza de un niño es una tarea costosa, difícil, que lleva mucho tiempo, que implica desprenderse o poner en pausa las necesidades propias de satisfacción inmediata, ¿no? Es decir, se duerme cuando se puede, se come cuando se sí, puede, así, se deja de salir. Digo, la actividad de estar a cargo de la crianza de un niño es realmente una actividad muy trabajosa, es muy trabajosa, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en el mundo en el que estamos, ¿no? Donde si pensamos lo cultural como discurso nos ofrece, o más que nos ofrece, nos exige que seamos felices y que soltemos lo que nos hace infelices, ¿no? Y que seamos, ¿no? Ahora, criar a un niño implica no soltar, implica no ser todo el tiempo felices, porque los niños se fastidian, se enojan, abruman, ¿sí? Hay que dejar el narcisismo propio a un costado para entregar y donar el narcisismo, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando aparece un elemento que puede inhibir la demanda de un niño, hay una frase que uno siempre escucha, ¿no? Muchas veces en relación a las mamás, la alegría cuando los niños dicen mamá por primera vez y el agobio que mucho tiempo después sienten porque mamá, 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 me das, mamá, vení, mamá, mamá, mamá. No, es decir, un niño demanda, ¿sí? Mamá, papá, no importa. Entonces, cuando hay algo que puede inhibir la demanda y el otro el adulto no tiene que responder a esa demanda, se empieza a producir esa desconexión, ¿sí? Porque entonces el niño se entretiene, es entretenido entre pantallas. Está entretenido, sí, está hipnotizado, ¿sí? Mm, Pero cuando se le saca el estímulo, entra en angustia, lleno de estímulos, no, se llenó de estímulos, sonidos, imágenes imposibles de tramitar para lo psíquico, y cuando no lo tienes, como cuando se le saca el chupete a un bebé, entra en igual. angustia automática. ¿Eh?
Ahora también, aparte de ser una superficie de alienación, tanto para el niño como el adolescente, puede ser una superficie de despliegue de lo lúdico y de despliegue de la subjetividad, ¿sí? Cuando no es un medio exclusivo y cuando no es de uso excesivo. ¿Por qué es de despliegue? Porque los adolescentes pueden comunicarse y continuar las conversaciones que inician en la escuela, continuarlas en las redes sociales. En el mundo actual, por la inseguridad en la que estamos, tal vez, por lo menos en las grandes ciudades, esto de parar en la esquina, como se estilaba en la época, que uno paraba en el kiosco, paraba en la esquina, salía del colegio secundario y se quedaba. ¿No? Uno se quedaba charlando, yo hice 1 hora, 2 horas, llegaba tarde a la casa, los padres con el corazón en el pecho de que qué nos había pasado, y uno, ¿no? O iba a una plaza, pero bueno, la inseguridad, los tiempos actuales hace que cada uno salga de la escuela y se tenga que ir rapidito a su casa, pero permiten continuar el vínculo, ¿no? O sea que permiten encontrarse, permiten decir cosas que de otra manera cuestan, o sea que también permite esta superficie de despliegue, ¿sí? De ensayo, de construir, entre comillas, digamos, como un mundo transicional, ¿no? Como una zona de ensayo del adolescente en esta aproximación al otro, al par, en un como si, ¿no? En un como si se lanzan a hablarse, pero después en el encuentro presencial hay un repliegue, ¿no? Es como una zona de ensayo. También puede funcionar como una zona de despliegue, no solo como de alienación, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más podemos compartir? Veo nombres conocidos: Elizabeth, Gastón, Andrea, Juliana. Ah, ¿Sí? Hola, buenas noches. ah, Hola, Hola, Lucas. Ileana. Me quedé pensando en esto último que decía, en la cuestión del despliegue, con el tema de los adolescentes, las pantallas. Pensaba también la cuestión de las identificaciones que pueden surgir a través de los videojuegos, esto que pueden jugar en red, que siempre es interesante en la clínica poder ahondar cuando mencionan los juegos que juegan. Y Ferreira dos Santos en un escrito decía que es necesario por ahí ver con qué personaje se identifica. Tal Y cual. qué de la cuestión o del orden de la identificación en el personaje se puede retomar a lo del análisis o a la cuestión del presente que lo trae a la consulta. Y como que empecé a prestar un poco más de detalle en esa cuestión, bueno, también porque lo que es juegos online no conozco, no juego, no consumo, pero es interesante cómo se pone en juego la cuestión de la identificación en los personajes que eligen en los juegos. Había uno que, bueno, no me acuerdo el nombre porque está en inglés y me decía eh, un paciente que atiendo en lo público también en un centro con una especie de centro comunitario, en el barrio Toba, que me decía, elijo ese juego o me gusta ese juego porque te ayuda a defenderte de los demás, te enseña a defenderte de los demás. ya, Y el otro juego era porque te enseña a mirar a los lados y el otro era como algo así como que te enseña a identificar quién es quién. Y tomé nota de eso y me empezó a hablar de un personaje que era la cuestión de que era mitad humano, mitad robot y como que podía mirar para todos lados. Por ahí, para hacerla corta, hay algo de eso en su historia personal, en la cuestión, bueno, de estar a la defensiva, aparte viene al motivo de consulta por una cuestión de que practica boxeo y tuvo un altercado con un compañero y bueno, y no puede boxear, o sea, peleó teniendo la ventaja del boxeo. Pero cómo se pone en juego esto del significante de defenderse constantemente, aún en la cuestión del juego y lo que él puede remitir de lo discursivo en la identificación esta del juego y con el personaje. Y quedé pensando en esto del despliegue y bueno, en esta cuestión si, de lo positivo, si se quiere, como también para el analista es un recurso más, porque el adolescente también juega. Por ahí nos quedamos siempre en la cuestión de que el niño nomás juega, pero en la clínica también podemos jugar de otra manera o de otras cuestiones lúdicas también con el adolescente. Eh, y también recordar que también algo del juego se pone también en práctica, ¿no? Así que nada más que aportar eso, que me quedó Ah, pensando en esto del me despliegue. parece,
Me encanta lo que traes, Lucas, me encanta porque coincido, ¿no? El jugar no tiene que ver con hacer algo con lo que llamamos juguetes, sino que el jugar es una experiencia creativa, ¿no? Y que por supuesto está tanto en el niño como en el adolescente. Y lo que vos traes de las identificaciones es crucial en la adolescencia, porque justamente el tiempo adolescente es un tiempo de, entre muchos trabajos psíquicos, un trabajo psíquico del adolescente es la reconfiguración de todo su Ujú, batería identificatoria, ¿no? La reconfiguración de, ¿no? Digamos, abandonar identificaciones infantiles, apropiarse de nuevas identificaciones, algunas que serán más fijas, otras más móviles, irá haciendo una poda identificatoria a lo largo de la adolescencia y entonces, por supuesto, que los libros, las películas, los juegos, el vínculo con otros, lo que ofrecen las redes sociales son ofertas identificatorias, ¿no? O sea, el sujeto per se, el sujeto humano por definición es un sujeto que se identifica, ¿sí? A una ujú, situación, a un rasgo, ¿no? Entonces, eh, me hiciste acordar a un programa que era una serie que tiene muchísimos años, que primero fue una serie inglesa y después hubo una versión acá argentina, que se llamaba En Terapia, ¿no? Que eran ujú, sesiones, ¿no? Donde había un psicoanalista, no sé si inglés o norteamericano, que recibía, tenían varios pacientes, después hubo una versión acá. Y hubo un capítulo que me pareció muy interesante porque era una adolescente que llega a consulta y que estaba muy enojada, no quería hablar, no tenía ganas de tener terapia, estaba un poco obligada y el terapeuta en determinado momento le pregunta, no me acuerdo si es algo si estaba leyendo un libro o algo de la película, no me acuerdo. Y la adolescente le dice, imaginemos que era una película, y el terapeuta le dice, y contame la película, ¿no? Y esto que vos traes, se empieza a interesar y cómo la adolescente empieza a hablar de la película, pero en realidad de lo que habla es de lo que selectivamente su ujú, inconsciente, sin saberlo, porque es su inconsciente, selecciona e interpreta de ese material. Entonces, es muy valioso lo que vos traes, porque que los adolescentes nos hablen de qué hacen en Instagram, qué hacen con los juegos, no es que no están hablando de nada, están hablando de ellos mismos a través de estos materiales e ingresar por ahí es mucho más efectivo, ¿no? Que vos puedas decirle a un adolescente, bueno, y qué macana cuando alguien no se puede defender, a que vos le digas, ¿y qué pasa cuando vos no te podés defender? Seguramente, si vos le decís, ¿qué pasa cuando vos no te podés defender? Se quede medio duro, pero si es al voleo pensando en el juego o en la película, ¿y qué macana cuando ujú, fulano del juego no se pudo defender? ¿Y qué pasará? Seguro que tu adolescente va a hablar mucho más, ¿sí? Y ya le ujú. llegará el tiempo de hablar en nombre propio. Por eso es muy interesante lo que vos traes, esto, Lucas. De curiosa, ¿en dónde estás? Yo estoy en una residencia de salud mental comunitaria en el barrio Toba, acá en Resistencia Chaco. Y bueno, estamos teniendo, bueno, estoy empezando a tener mis pacientes ahí y bueno, estamos en el proceso de entrevista de admisión Qué y bueno. justo en esta semana yo suelo preguntar por los videojuegos desde que leí este artículo. eh, y nunca me pasó algo como tan tajante de que me dé tanta información, así como, no sé si explícita decirlo, pero saber escuchar lo que decía. Tal cual. La verdad que fue, y en esto que decías, bueno, ¿qué puede propiciar? ¿Qué es positivo? ¿Qué puede desplegarse? Decía, bueno, voy a contar o aportar esto. Y también en esta cuestión que yo decía, bueno, no sé de videojuegos y también cómo eso puede ayudar a que el adolescente te explique qué juego es y cómo eso da lugar a que también pueda hablar y poner en palabra, porque yo le decía, bueno, explícame, porque la verdad que yo no conozco. En una parte me describía cómo era el personaje y le digo, la verdad que no te entiendo. Y me dice, ¿tenés una hoja y yo te dibujo? Bueno, tomá, le digo la hoja. Y empezó a dibujar, a explicarme.
Y cómo eso hay algo, bueno, ya el orden de la transferencia se pone en juego, pero cómo le da recursos el sin saber nuestro o el desconocer de esto, que también es una posición también ante el análisis, y creo que es muy interesante también tomarnos esto de nuestro desconocimiento para que ellos puedan contarnos. Bueno, esto que vos traes Ujú, es un efecto también de la digitalización de la información, ¿no? Históricamente la información venía en una línea de asimetría caracterizada donde el adulto sabe y el niño y el ujú, adolescente no sabe, ¿no? La información va de arriba hacia abajo, el maestro al alumno, los padres a los hijos y así sucesivamente, ¿no? Y la digitalización de la información permite cierto cambio en la simetría, porque a veces son los jóvenes los totalmente. que nos transmiten, como vos decís, a nosotros, Ujú, y también no solo una inversión de la asimetría respecto de quién posee el conocimiento, sino también una horizontalización, porque los jóvenes producen el contenido que ellos mismos consumen, ¿sí? ujú. Alguien había preguntado por los influencers. Los influencers son personas que a veces tienen su misma edad o por allí, son sus propios modelos identificatorios, ¿sí? Este, Quería bueno, a con... ver, sigamos entre Sí, ustedes. A yo, mí me... yo Ah, quería, desde, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, Bueno, yo Ah, sí, quería, sí. refiriéndome a lo que había planteado Analía, ¿no? Yo vengo de una generación un poco más anterior a la de ustedes, entonces todavía no estaban las pantallas ni nada. Y esto de que los papás no jugaban con los niños, ni no, y realmente tenían el manejo de lo que dice Analía, lo que nosotros usábamos también, a veces ayudando a esta relación padre-hijo, ¿no es cierto? Era hacer como una hora de juego, ¿no es cierto? Entre el hijo y la mamá, o entre la mamá, el papá y el hijo, con la caja o de François Dolto o con la caja figurativa, ¿no? Y entonces algunos padres terminar diciendo, ah, es que nunca me senté a ver, digo, anterior a todo esto otro de la cuestión de la tecnología, ¿no es cierto? Ya esto de que a veces los padres les cuesta o no ven cómo, y comparto contigo, Ileana, de esto de la atención, que es poder seleccionar lo que se va viviendo, y yo soy muy pelletiana y digo, es cierto, el objeto se va armando con el sujeto, pero ahí es muy importante la cuestión de los padres. Entonces, esta cuestión de decir, trabajar nosotros, por ejemplo, en el hospital de niños con las horas de juego, mamá, papá y el hijo, o los hermanitos juntos o demás, bueno, era como descubrir el juego, ¿no? El juego figurativo, no figurativo. Bueno, ese era el aporte un poco que yo quería comentar de lo que trabajábamos, hemos trabajado. qué bueno. Sí, la verdad que es muy interesante esto que traes, ¿no? Como para cruzar experiencias, ¿no? Y que de alguna manera que vos traes en esta transmisión de experiencia es que esta suerte de no conexión en lo lúdico entre el adulto y el niño no es, entre comillas, no es culpa de la tecnología, ¿sí? No solo, claro. No. No solo de la tecnología. Sí, Mariana, ¿ibas a comentar algo? sí, que me acuerdo totalmente con Lucas, es increíble cómo me parece que también en algunas experiencias que yo tuve con algunos pacientes del desconocimiento propio, ¿no? De uno de no saber de juegos, de también de influencer, cómo se arma el relato y se puede seguir trabajando desde ellos mismos, porque están hablando de ellos cuando traen esto. Me pasó con varios que hasta incluso decir, bueno, a ver, ¿cómo se llama? Lo anoto, lo busco para poder después compartirlo. Me parece que nuestro desconocimiento de estas cuestiones en las redes y en las nuevas experiencias tecnológicas que tienen los adolescentes nos sirven para seguir trabajando, obviamente también desde lo transferencial, y me parece que vos hablabas del artículo de Silvina, ¿no? Ferreira dos Santos, Lucas, porque si hay de ese, es Sí, buenísimo.
Sí, Ujú. te Sí, sirve un sí. montón para pensar esto que ella trabaja, sí, sí. ¿De Bueno, es dónde? ese comentario. ¿Cuál de su artículo? ¿Cuál artículo de Silvina? Hay uno que que ella es compiladora y escribe, que creo que está Es, ahora Ah, lo el de busco. clínica con sí, el de adolescentes. clínica con Sí, adolescentes de salió en Entre Ideas, pandemia. ¿no? Salió en plena pandemia. Creo que fue uno de los primeros libros. Ahí lo busco. No, no, Me lo parece, conozco, sí, yo soy autora también de claro, vos ese estás libro. también, Sí, sí. sí, sí, sí. Usted también está. Sí, sí. Sí, sí, bueno, ahí en ese, es muy interesante esto que plantea de las tecnologías. Bueno, ella lo traía con respecto a la pandemia, pero me parece que, bueno, nos sirve para seguir pensando, porque la pandemia nos abrió esta puerta y obviamente sirve, Tal ¿no? cual, tal cual. Eso quería comentar. Bueno, una cuestión que podemos pensar también respecto de esto de la atención, pero ahora más pensado con los adolescentes, em, es algo que tiene que ver con cierta no disposición, podríamos decir, una no disposición o una dificultad a la disposición para esforzarse, ¿sí? Para esforzarse por algo, ¿sí? Para esforzarse por estudiar, para esforzarse por intentar algo que no le sale y probar una y probar dos hasta que salga, ¿sí? Lo que fuere. El motor por querer aprender. Estamos haciendo generalidades que por supuesto no describen a cada uno de los individuos. Estamos describiendo generalidades. Entonces, lo que venimos como observando es que para poder esforzarse en intentar, es necesario poder sostener la atención en esa tarea, sostener la atención y a su vez tolerar la frustración de que algo no salga, ¿no? O sea, entonces lo que los jóvenes dicen, uy, me da paja, ¿no? Me da fiaca y no hacen, es una respuesta, más allá de que hay como cierto rasgo general adolescente, hay un incremento de esto en los jóvenes, porque es una respuesta defensiva por la angustia que supone encontrarse en una situación que hay que sostener durante cierto tiempo, que implica el encuentro con la dificultad, porque hay que tratar. Entonces, bueno, no me importa matemática, no me importa la escuela, bueno, después, ¿no? Eh, Cocinar, hacer algo, no sé, me hago una hamburguesa que saco del freezer, porque hacerme un omelette, uf, se me va a quemar, no me va a salir, se me va a pegar, ¿no? Se agarra la hamburguesa, la salchicha y ya está. Entonces, en esas cuestiones chiquitas, también hay algo, ¿no? En donde uno puede ver que la tecnología no exige ningún esfuerzo, salvo que uno esté haciendo juegos de ingenio o de escape en la tecnología y tenga que pensar. Pero en realidad uno no tiene que esforzarse. Si uno se aburre, cambia de video de TikTok, mira otra cuenta de Instagram, busca otro video de YouTube. O sea, no hay que aguantarse a lo que a uno le aburre. Si uno no lo entiende, listo, te aburrió esta película, pasas a otra. Yo qué sé, cuando yo miraba la tele, que no había ni cable, teníamos 5 canales, si te aburría esa película del sábado a la tarde, tenías que apagar la tele porque no había otra cosa para ver. O aguantarte la película, porque como tenías tantas ganas de ver tele, eras capaz de ver cualquier cosa con tal de ver tele, pero no había posibilidad de cambiar. Bueno, entonces traigo porque me parece que estamos sobre la hora para dar una vueltita más a nosotros y después despedirnos porque es un tema sumamente interesante. Esa cuestión de que no es necesario atravesar la frustración y que uno, si la atención decae, puede buscar un estímulo nuevo que capte mi atención. Eso hace que en la vida después cotidiana haya cosas que cuesten mucho más trabajo, que den, como dicen los jóvenes, den paja, porque hay que sostener la atención y al principio no sale. Entonces, tomando lo que decía Analía, también nos encontramos con adolescentes que no pueden hacer ciertas cosas que antes lo hacían los chicos de 12 años. Cocinar, limpiar, hacer cosas de la casa, ¿sí?
Bueno, yo dejo acá porque Sí. el tema es sumamente No, y vasto. aparte, encima con la contra esta que comentaba Analía, justamente la doctora, que no tienen esta dedicación para poder enseñarles los papás a tolerar la frustración, ¿no? Tal Ese es cual. el tema. Entonces por ahí cuesta un poco más el que puedan, o sea, a su vez la pantalla les anula, además Claro, vienen sin haber desarrollado esa capacidad, ¿no? Yo siempre les digo a los papás que en realidad no lo tiene internalizado. El niño no internaliza el límite propio, no internaliza el poder controlarse ni dominarse, entonces tiene que venir otro de afuera a controlarlo y ayudarle hasta altas edades, ¿no? 15, 18, 19 años. Exactamente, tal cual. Así que bueno, ha Bueno, sido un gusto, Iliana. La verdad, siempre avanzamos. Yo siento que avanzamos en muchas cosas porque nos vamos informando y nos vamos formando también, ¿no? De las dos cosas, la experiencia y la sabiduría entre todos, ¿no? Esta es la entre idea. todos vamos intercambiando. Bueno, la verdad es que me parece que es súper interesante lo que surgió hoy. Son temas interesantes para charlar, intercambiar. Es lindo Exacto, encontrarte desde distintos lugares y ver que nos van pasando cosas parecidas, ¿no? Eso nos permite sí. hacer una clínica no tan anclada en lo propio y poder encontrar los matices de lo singular, pero también los rasgos que hacen a una clínica general como para seguir investigando, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, esta es la última del año, pero bueno, Esta es el la año que última viene del año. seguramente que vamos a tener. Necesitamos un Hicimos un poco de esfuercito vacaciones. porque la verdad que estamos todos queriendo finalizar. Exactamente, sí. Así Está que bueno, queriendo gracias estar. a todos, a todas Gracias a y bueno, todos. nos vemos en otro momento. La charla va a quedar grabada, ya después a través de nuestros Instagram van a tener seguramente el enlace por si quieren escuchar o si quieren pasárselas a otros, compartirlas. ¿Eh? Genial. Bueno, gracias Silvina, gracias a todos los No, que por favor, un Gracias que a placer. tengan una vos. buena noche. Chao. Gracias, Chao, buenas igualmente. noches a Chao, todos. saludos.